momento 5 ejercicios súper interesantes de física relacionados con la temperatura, el calor y la dilatación térmica. Aquí vamos a explicar paso a paso de manera sencilla para que entiendan fácilmente. Así que empecemos. Bueno amigos, volviendo, ahorita vamos a resolver el ejercicio número 1. Este ejercicio trata sobre cómo convertir temperaturas de una escala a otra. El problema dice que un científico registró una temperatura de menos 40 grados Celsius en la Antártida. Y lo que tenemos que hacer es convertir esa temperatura a Fahrenheit, también en grados Celsius, y comparar la temperatura con los puntos de congelación y ebullición del agua en cada escala. Y también en qué escala ocurre la coincidencia numérica entre grados Celsius y Fahrenheit. Bueno, para resolver el problema A, que en este caso vendría siendo convertir esa temperatura en grados Fahrenheit, o sea, ya tendríamos nuestro primer dato, que en este caso vendría siendo el menos 40 grados Celsius. Ahora, para hacer este problema, vamos a poner el literal A porque ese es el que vamos a resolver primero. Vamos a usar la fórmula de Fahrenheit. Fahrenheit es igual a 1,8 por grados Celsius más 32. Esa es la fórmula que vamos a usar. Y lo que ahora vamos a hacer es reemplazar. Entonces, vamos a reemplazar Fahrenheit. Vamos a reemplazar Fahrenheit es igual a 1,8 por, acordémonos que grados Celsius en este caso vendría siendo el menos 40 grados. Entonces vendríamos poniendo el menos 40 grados, no así, sino que vendría siendo dentro de un paréntesis, menos 40 grados con Celsius, más 32. Entonces, el valor que nos saldría aquí vendría siendo, da igual a menos 72. Y ahora, menos 72 lo que tendríamos que hacerle es más 32, sumarle el más 32 para que nos salga el resultado Fahrenheit. Vamos a poner más 32. Vamos a resolverlo acá. Listo. Entonces aquí nos salió menos 72. Más 32 y esto en total sale como menos 40 grados Fahrenheit. Y este sería nuestro resultado. Ahora vamos a resolver nuestro literal C, que en este caso nos pide convertir la temperatura a Kelvin. Entonces vamos a resolverlo. Bueno, ahora que ya podemos resolver nuestro literal C con la fórmula que acabo de anotar, esta es la fórmula para convertir de grados Celsius a Kelvin, que en este caso vendría siendo pues Kelvin da igual a grados Celsius más 273. Esto es una fórmula fija, esto no se cambia. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a reemplazar. K da igual, como grados Celsius, ya dijimos que era menos 40 más 273 nos daría igual a 233 Kelvin, porque es una suma y una resta. Entonces menos y más se resta y saldría 233. Después de esto vendríamos a resolver nuestro literal C, que es comparar la temperatura obtenida con el punto de congelación y ebullición de agua en cada escala. Como ya sacamos el literal A y el literal B, ya podemos sacar el literal C, así que vamos a resolverlo. Bueno, y en el literal C lo que tenemos que hacer es comparar. ¿Qué tenemos que comparar? Tenemos que comparar la temperatura con los puntos de congelación y ebullición del agua en cada escala. En este caso, para hacerles un ejemplo un poco más específico, voy a hacer una tabla. Bueno, luego de haber realizado la tabla de comparación, aquí podemos ver que tenemos Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Tenemos la escala, la congelación, la ebullición y la temperatura de cada uno. Acordémonos que la temperatura que tenemos aquí es la temperatura que acabamos de sacar. En Celsius ya nos daba el dato de que era menos 40 y en Fahrenheit, como lo sacamos, también nos daba menos 40. Entonces, y en Kelvin, como también nosotros ya acabamos de sacar el dato, es 233.
Así que vamos a explicar un poco más la tabla. En Celsius, el agua se congela a 0 grados centígrados y hierve, y en su etapa de ebullición llega a los 100 grados centígrados. En Fahrenheit, su congelación es de 32 grados Fahrenheit y llega a la etapa de la ebullición de 212 grados Fahrenheit. En Kelvin en congelación llega a los 273 Kelvin y en su etapa de ebullición llega a los 373 Kelvin. En esta parte yo ya le expliqué, pero espero que se haya podido entender un poco la tabla de comparación que acabo de hacer, porque esto es lo que nos pide el literal C. Así que vamos yendo a resolver el literal D para saber un poco más sobre este ejercicio. Muy bien, después de haber resolvido el literal A, B y C, para poder resolver el literal D tenemos que volverlo a leer. ¿En qué escala ocurre la coincidencia numérica entre grados Celsius y Fahrenheit? Muy bien. No sé si ustedes sabían que hay un punto donde los grados Celsius y Fahrenheit son iguales. Y este punto es justamente menos 40, tal y como lo muestra en la tabla. Lo que yo les enseñé, menos 40 grados Celsius, menos 40 grados Fahrenheit son iguales. Entonces, esto se puede comprobar con una simple ecuación para poder ya resolver todo el ejercicio y que ustedes vean que sí es bien comprobado. Esta ecuación se escribe de esta forma. Grados Celsius da igual a grados Fahrenheit menos 32 por, esto es un por, 5 sobre 9. Ok, y lo que tendremos que hacer es reemplazarlo. Fahrenheit ya sabemos que es menos 40 y menos 32 se queda intacto por 5 novenos. Y esto en la calculadora, o como ustedes lo quieren resolver, va a salir menos 40. Y ahí ya tendríamos todo nuestro ejercicio resuelto. Muy bien, para explicar el ejercicio 2, que en este caso es sobre la dilatación térmica lineal, el ejercicio nos dice: una barra metálica de aluminio de 1.5 metros de longitud a 20 grados centígrados se calienta hasta llegar a los 100 grados centígrados. Determinar la dilatación lineal que experimenta la barra, B, su nueva longitud, y C, explicar si el material afecta esta expansión y por qué. Muy bien, para entender un poco más este ejercicio nos trata de hablar sobre cómo un material, que en este caso es el aluminio, se expande cuando se calienta, y que tenemos una barra de 1.5 metros de aluminio de 20 grados Celsius y se calienta hasta llegar a los 100 grados Celsius. Tenemos que empezar a sacar los datos. En este caso vamos a escribirlos aquí. Datos. Aquí nos dan distintos casos de datos y vamos a empezar a sacar la longitud inicial, que en este caso vendría siendo el 1.5 metros, tal y como está aquí. Y vendríamos sacando de la delta T, que en este caso vendría siendo 100 grados Celsius y también vendría siendo los 20 grados Celsius. Pero en este caso lo que vamos a hacer es hacer esto, menos 20 grados Celsius, restarlo. Y así nos saldría lo que ya sería nuestra temperatura. Y ahí tendríamos que sacar el coeficiente. Este coeficiente, bueno, es como un infinito y así, que en este caso vendría siendo 2.4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y esos serían nuestros datos. Bueno, después de ya tener nuestros datos y saber lo que tenemos que colocar en nuestra fórmula, que vendría siendo la fórmula del literal A, o sea, vendríamos resolviendo el literal A. Aquí ponemos literal A los lados y la fórmula para usar para resolver el literal A vendría siendo delta de longitud da igual a coeficiente de dilatación por longitud inicial y por delta T. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar esto. Ya nos dieron los datos y ya sabemos cómo reemplazarlo.
Ahora, lo que debemos hacer es esto. Coeficiente de la dilatación vendría siendo este dato que yo les di aquí. O sea, 2.4 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por la longitud inicial, que vendría siendo 1.5 metros por 1.5. Y también por delta T, que delta T vendría siendo la temperatura, y en este caso, como ya sacamos la temperatura, vendría siendo los 80 grados centígrados. Perfecto. 80 grados centígrados. Ahora lo que debemos hacer es resolver. Todo esto, si ustedes lo resuelven en la calculadora o su método de calcular preferido, aquí nos podría salir como resultado 0,0288. 0,00288 y al final ponemos metros, porque es la longitud. Estamos calculando la longitud, lo que nos pide el literal A. Ahora vamos a calcular el literal B, que vendría siendo su nueva longitud. Bueno amigos, de por sí el literal B ya nos da muy fácil todo, solamente nos está pidiendo resolver la nueva longitud, que en este caso, para poderlo resolver, vendría siendo esta fórmula, que vendría siendo la longitud inicial más la del delta L. Ya nos dan todos los datos, ya tenemos longitud inicial y delta L que la acabamos de sacar. Lo único que falta es reemplazar. Longitud inicial, como ya les dije desde un inicio, que es 1.5, más 0,00288. ¿Pueden ver? Pueden ver. Esto, si lo sumamos, porque esto claramente es una suma, nos va a salir 1.50 metros. Solamente yo, por decisión propia, decidí nomás ponerle 2 decimales, pero si ustedes quieren pueden agregarle todos los decimales que ustedes deseen, como se les haga más fácil o como se les haga más entendible. Pero en este caso yo decidí ponerle solamente 2 decimales. Y esto vendría siendo mi resultado del literal B. Ahora vamos a explicar el literal C. Esperen un ratito. Bueno, en el literal C nos pide explicar si el material afecta esta expansión y por qué. En este caso ya no se necesita ningún procedimiento. Esto usted debe responder a lo que entendió del ejercicio, de lo que entendió de todos los literales, y bueno, voy a darles un poquito de contexto. Perfecto, ya aquí acabo de dar el pequeño contexto sobre el literal C, porque no nos pide procedimiento, solo nos pide que expliquemos. Y aquí yo puse el coeficiente de dilatación según el material, como el aluminio, porque en este caso nos dan el aluminio como material. El aluminio tiene un coeficiente relativamente alto y por eso se expande más cuando se calienta. Y esto vendría siendo todo mi ejercicio. Pueden ver cómo fui resolviendo las fórmulas y cómo expliqué el literal C. Muy bien, para explicar el ejercicio 3, que en este caso es sobre la mezcla de líquidos, primero tenemos que leer el enunciado y los literales que nos piden. Se mezclan 200 gramos de agua a 80 grados centígrados con 300 gramos de agua a 20 grados centígrados en un recipiente aislado. Nos piden calcular A, la temperatura de equilibrio térmico, B, qué cantidad de calor se dio el agua caliente, C, qué cantidad de calor absorbió el agua fría, y D, verificar que conserva la energía en el sistema. Muy bien, después de que ya nos hayan dado el enunciado, hay que ir sacando los datos. Los datos ya de por sí el ejercicio en el enunciado nos los dan, así que aquí vamos a escribir datos y lo que vamos a ver masa 1, que es 200 gramos de agua. Este vendría siendo masa 1, 200 gramos de agua, y masa 2, que vendría siendo 300 gramos. Sí, vendría también siendo 300 gramos de agua. M2 da igual a 300 gramos de agua. Ahora vamos a sacar las temperaturas. Nos dan 2 temperaturas, eso hay que tenerlo en cuenta. T1, que vendría siendo
80 grados centígrados. Y T2, que en este caso vendría siendo 20 grados centígrados. Aquí tendríamos nuestros datos y después de ya guiarnos con nuestros datos ya podemos ir sacando cada literal. Muy bien, bueno, vamos a ir haciendo ya el literal A, que en este caso yo preferí hacerlo con esta fórmula que vendría siendo m más a1 por Tf por temperatura final menos temperatura inicial más masa 2 más masa 2 por temperatura final menos temperatura 2. Esto se reemplaza con los datos que tienes aquí, solo que hay una cosa chiquitita aquí que no nos dan temperatura final, pero la temperatura final nosotros ya las vamos a sacar con lo que vamos a hacer. Bueno, en este caso yo ya fui reemplazando con lo que yo tenía, con los datos que nosotros nos dieron desde un principio. Obviamente no llenando la TF porque TF no nos dan. Así que lo que hay que hacer es ir multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Como tipo 200 gramos por TF vendría dando 200 TF. 200 gramos menos 80 grados Fahrenheit nos daría 16.000. Ahora vamos a hacer la sumatoria y en este caso 300 gramos por TF vendría dándonos 300 gramos TF. Aquí también debería ir gramos. Ya, y 300 por menos 20 nos vendría dando, como este es mayor, o sea, como más 300 es mayor, este caso el menos 20, como es menor, no nos va a valer, entonces se hace más. Así que vamos a poner que también nos sale 300 por menos 20 sale 6.000. Perfecto. Después de ya haber calculado todo esto, lo que vamos a hacer es ir separando los TF de los números que no tienen ninguno de estos. Entonces, 200 TF, como esto pasa al otro lado, pasaría a ser menos 300 TF, pondríamos el igual, pondríamos 6.000 como no se movió, se queda intacto. Y 16.000, como se movió, de menos pasa a más 16.000. Más 16.000. Sí. Ya. Ahora, como esto nos pide que restemos 200 TF menos 300 TF, nos vendría dando 500 TF. Bueno, y nos saldría a 500 TF igual a 2.000 a 22.000. Perfecto. Ahora, como nosotros nuestra incógnita es TF, vendríamos a despejarla. TF 22.000 quedaría en la parte de arriba y 500 vendría siendo la parte de abajo. Y el resultado de esto vendría siendo TF daría igual a 44 grados centígrados. Y este sería nuestro primer resultado del literal A. Muy bien, para poder resolver el literal B, aquí yo hice una ecuación que es lo mismo que nos pide exactamente. El literal B nos pide sobre qué cantidad de calor se dio el agua caliente. Y para poder resolver yo hice esta ecuación o fórmula, como le quieran decir, que vendría siendo Q1 es igual a M a masa 1 por C, que vendría siendo el calor específico del agua, que aquí ya les acabo de dar el dato, que es este de aquí. Esto no cambia, esto es como un resultado fijo, ¿me entienden? Por delta T1. Muy bien, vamos a ir reemplazando esta ecuación. Q1 es igual a masa 1, que en este caso ya nos dieron masa 1, que es 200 gramos. Por el calor específico, que ya les acabo de decir que es un resultado fijo,
esto no cambia. Si quieren lo pueden encontrar en tablitas, pueden tener un apoyo para poderse aprender esto, porque no solamente es calor específico del agua, sino que también vendría siendo el aluminio, el cobre, el hierro, la plata, etc. Entonces, para volver a nuestro tema, delta T ya nos dan, vendría siendo, bueno, en este caso yo lo voy a resolver de esta forma. Voy a poner, como ya nos dan dos temperaturas, que es temperatura final, que este es 44 grados centígrados, voy a ponerlo aquí, menos, voy a ponerlo menos 80 grados centígrados. Perfecto. Ahora, Q1 me daría igual. Esto lo pueden poner y resolver como ustedes quieran, si es en la calculadora, mental, como ustedes quieran y como se les haga más fácil. Bueno, en este caso el resultado vendría siendo... Uy, disculpen, se me fue muy arriba. Bueno, en este caso vendría siendo 7200 cal. Bueno, aquí ya acabamos de sacar la primera Q, ahora nos podemos dirigir a sacar la segunda Q, que esta vendría siendo de literal C, que nos pregunta sobre qué cantidad de calor absorbió el agua fría. Ahora, bueno, vendría siendo lo mismo que la Q1, solamente que esta vez es Q2 y se vendría reemplazando con los datos de acá. 300 gramos. El calor específico del agua, el dato ya se los di, por delta T2, que en este caso delta T2 vendría siendo lo mismo que acá, pero esta vez el 80 se intercambia, se reemplaza por el 20 porque es T2, ¿no? Entonces, 44 grados Celsius menos 20, ya. Cierra paréntesis y el resultado que nos vendría dando aquí vendría siendo el de 7200 cal. Si ven la diferencia, aquí nos sale menos 7200 y aquí nos sale positivo. Bueno, ahora nos vamos dirigiendo para el literal D. El literal D en este caso nos pide verificar que se observa, verificar que se conserva la energía en el sistema. En este caso podría venir siendo reemplazado por K1 más K2. Ahora, reemplazando esta fórmula, K1, como nos salió 7200 más 7200 de K2, esto más y menos y más vendría siendo 0. Así que 0 vendría siendo la respuesta del literal D y tendríamos por culminado todo el ejercicio. Bueno, espero que les haya servido. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio número 4, que trata sobre el calor latente. En este ejercicio nos dice que se introduce 100 gramos de hielo a 0 grados en 500 gramos de agua a 50 grados centígrados dentro de un vaso aislado térmicamente. Calcular. A. ¿Qué cantidad de calor se necesita para derretir completamente el hielo? B. La temperatura final del sistema después del equilibrio será mayor, igual o menor que 0 grados centígrados. Justificar. C. Determinar la temperatura final del sistema. Y D. Cuánta masa de hielo permanece si no se funde completamente. Nos dan 4 casos y cada literal se tiene que resolver. Vamos allá. Muy bien, primero empezaríamos sacando los datos. Escribimos datos y según el enunciado, por lo que leímos, nos dan 100 gramos de hielo a 0 grados centígrados en 500 gramos de agua a 50 grados centígrados. Muy bien, vamos primero a sacar al calor específico del hielo. Vamos a poner C, hielo de calor específico, la C, vendría siendo igual a 80 cal sobre grados centígrados. Y el calor específico del agua, que vendría siendo, como en el dato anterior les dije, 1 cal sobre gramos
sobre gramos, grados centígrados. Perfecto. Ahora vamos sacando la masa del hielo. Masa del hielo que vendría siendo 100 grados, por lo que vemos en el enunciado. Sí, 100 gramos, perdón. Me confundo un poquito en las palabras. Y en la masa del agua vendría siendo 500 gramos. Ahora, podemos sacar la temperatura del agua, que vendría siendo, por lo que vemos aquí, como en un principio les dije, 50 grados centígrados, y la temperatura del hielo vendría siendo 0 grados centígrados. Ahora, ya que tenemos los datos, ya podemos ir sacando lo que es el literal A. En el literal A vamos a usar esta siguiente fórmula. Q da igual a masa por el calor latente o calor específico. Masa por calor específico o calor latente. Es lo mismo. Vendríamos resolviéndolo de esta forma. Masa, o sea, vamos sacando masa, 100 gramos por el calor específico. Vamos aquí a ver qué es el que estamos sacando, 100 gramos de hielo, entonces vendría siendo calor específico del hielo, que vendría siendo 80 cal. Y esto. Ahora vamos a sacar el resultado, que en este caso vendrían siendo 8000 calorías, como quieran decirle. Y ahí ya tendríamos nuestro primer literal, que vendría siendo el número A. Muy bien, ahora vamos a pasar a resolver el literal B, que en este caso yo ya lo respondí porque es una pregunta que nos pide justificar. No nos pide hacer ningún procedimiento numérico. Bueno, en este caso yo respondí esto. Como aquí nos preguntan, la temperatura final del sistema después del equilibrio será mayor, igual o menor que 0 grados centígrados, justifique. Bueno, aquí yo respondí. Como el agua caliente cede calor, la temperatura final será mayor a 0 grados, porque tiene energía suficiente. Espero que esta justificación que yo acabo de dar aquí, sea lo más entendible para ustedes. Muy bien, ahora, para resolver el literal C, que el literal C nos pide exactamente determinar la temperatura final del sistema. Muy bien, ahora vamos a ubicar esta ecuación o fórmula, como a ustedes más les guste decirle. Vamos a ponerle Q agua es igual a masa por el calor específico del agua por delta T, que vendría siendo la temperatura pues del agua, porque nos está pidiendo el Q cedido por el agua. Bueno, vamos a ponerle Q agua. La masa del agua, como en un principio les dije, era 500 gramos. Por el calor específico del agua, que el dato ya se los di, es una grados centígrados. Y delta T, que vendría siendo la temperatura del agua, que como el dato ya les dije, como está escrito en el dato, que es 50 grados centígrados. Perfecto. Ya tenemos reemplazado todo esto. Ahora nos toca resolver. Vendría siendo esto, abrimos un paréntesis y vendría siendo menos TF, porque acordémonos que en la pregunta, o sea, en el literal, nos está pidiendo calcular la temperatura final del sistema. Así que nosotros vamos a ir reemplazando esto y vamos a ir multiplicándolo. Bueno, aquí se nos ha juntado otro dato que vendría siendo el calor absorbido por el hielo. Da igual a 100 por temperatura final. Bueno, aquí nosotros vamos reemplazando todo esto que da desde 500 gramos hasta acá. Hay que resolverlo. Y esto nos va a salir igual a 25.000.
Perfecto. Ahora, lo que hay que hacer es sacar el TF. Lo que yo hice es multiplicar 500 gramos por TF. Me va a salir menos 500 TF. Da igual. Como aquí ya acabo de poner otro dato que es 100 por TF, vendría siendo pues 100 TF, ¿no? 100 TF. Ahora, hay que separar las TF de este 25.000 que nos salió aquí. Hay que despejarlo. Menos 500 se queda igual y como 100 pasa al otro lado, vendría siendo menos otra vez. Menos 100 TF, TF. Y aquí 25.000, como pasa al otro lado, vendría siendo acá. 25.000. Ustedes saben que esto y esto da más, así que se queda en positivo, 600 TF. 25.000 queda igual. Ahora vendríamos a despejar TF de 600. TF 25.000 queda exactamente igual sobre 600. Y esto lo pueden resolver en la calculadora o mentalmente, como ustedes prefieran, como se les haga el método más fácil. Vendría saliendo 41,67 grados centígrados. Y este vendría siendo el resultado del literal C. Bueno, ahora para culminar nuestro literal D, que es la pregunta que nos pregunta ¿cuánta masa de hielo permanece si no se funde completamente? Bueno, aquí también es una pregunta de justificación. Nosotros debemos escribir lo que entendimos de todo esto del tema. Bueno, aquí yo ya acabo de responder el literal D o la pregunta D y esto fue lo que yo respondí. Esto fue mediante de lo que yo entendí del tema. Es igual a la pregunta B, es un justifique y depende de lo que usted entendió sobre el tema y sobre todo el ejercicio. Y bueno, así culminé yo el ejercicio número 4. Muy bien, vamos por el ejercicio 5 y el ejercicio 5 trata sobre calor específico de un metal desconocido. Vamos a leer el enunciado. Un bloque metálico de masa de 150 gramos se calienta a los 100 grados Celsius y se introduce en 250 gramos de agua a 20 grados Celsius. La temperatura de equilibrio es de 25 grados Celsius. Calcular cuál es el calor específico del metal y B. Identificar de qué metal podría tratarse con base en tablas de calor específico. A continuación vamos a resolver cada literal. Bueno, se me iba pasando algo muy importante, que en este caso es sacar los datos. Como aquí ustedes pueden ver, nos dan bastantes datos en este enunciado. Nos dan 150 gramos de masa, nos dan 100 grados centígrados, todo nos dan. Así que hay que ir sacando. Vamos a sacar la temperatura del metal, que esto ya no nos dieron. Vendría siendo 100 grados centígrados, un bloque metálico, 100 grados centígrados. Y la masa del metal, que ya nos dieron desde un principio, que ya hemos dicho que es 150 gramos. Esa es la masa del metal. Ay, perdón. Bueno, ya mismo le pongo metal. Bueno, tenemos la temperatura del agua, que aquí podemos ver que es 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Y la masa del agua podemos ver y que es 250 gramos. 50 gramos. Ahora vamos a sacar TE, que es temperatura de equilibrio, y en este caso nos dan 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Bueno, calcular cuál es el calor específico, identificar, bueno, CM no nos dan, es una incógnita, es X. Bueno, calor específico del agua
específico del agua es igual. Esto yo ya se los expliqué desde un principio. No hace falta que pongan todo tan largo, pero yo les expliqué que es un cal, por si no se acuerdan, gramos centímetros. Y ahí ya tendríamos nuestros datos. Muy bien, aquí podemos ver cómo tenemos ya acabamos de hacer el literal A. Aquí yo he puesto una fórmula que es masa del metal por Cm por Te menos T metal menos temperatura del metal por masa de agua, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta fórmula se reemplaza con los datos que les acabamos de dar aquí, que yo les acabo de dar aquí, los datos que sacamos del enunciado. Bueno, nosotros sí tenemos masa de metal, que es 150 gramos por Cm. Acuérdense que Cm es la incógnita, Cm no nos dan. Te, que es 25 grados centígrados, menos 100 grados centígrados, que es de temperatura del metal. Cerramos paréntesis y ponemos el signo de más. Perfecto. Ahora, después de poner el signo de más, perdón, aquí me confundí, es masa de agua, que ya sabemos que masa de agua es 250 gramos. Menos, bueno, todos sabemos que es 250 gramos por el calor específico, que es un cal, gramos centígrados. Ahora, abrimos paréntesis, sabemos que T es 25 grados, menos la temperatura del agua, que ya desde un inicio en el enunciado se vio que era esto. Y aquí ya hemos reemplazado nuestra fórmula. Ahora lo que toca es resolverla. 150 gramos por Cm. Resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis, que en este caso queda menos 75 grados centígrados más 250, y nos saldría en total, por lo que está dentro del paréntesis, 5 grados centígrados. Da igual a 0, se iguala a 0. Ahora, yendo a resolver esto, vamos a multiplicar esto con esto. 150 por menos 75 nos sale 11.250. Disculpen, aquí me confundí un poco. 250 por Cm más. Como aquí volvemos a multiplicar esto por esto, aquí sale... Disculpen, es que... A ver. Ya, aquí sale... Aquí ponemos más, porque esto sigue siendo más. Aquí sale 1250 y se iguala a 0. Ahora, vamos a pasar este 1250, o sea, vamos a pasar este igual aquí para que esto quede así. Miren, esto queda igual 250 por Cm, ponemos el igual, y esto, como pasa al otro lado, pasa a ser negativo, 250. Ahora, ya que tenemos todo esto, ahora ya podemos resolver el Cm. Cm pasaría a estar al otro lado, menos 1250 quedaría intacto, porque ahora ya pasaría a ser división, 11.250. Y esto nos daría 0,11 cal. Bueno, este fue el primer resultado del primer literal A. Aquí pueden ver. Bueno, ahora para completar hacer el literal B, en el literal B nos pide identificarse de que el metal podría tratarse con base en tablas de calor específico. Bueno, aquí iríamos haciendo una tabla con todos los calores específicos que hemos visto en clase, que en este caso vendría siendo el metal, el aluminio, el hierro, el cobre, la plata y el estaño. Vendríamos haciendo una breve comparación con el resultado que nos salió aquí. Aquí ya después de hacer la tabla sobre los calores específicos del aluminio, hierro, cobre, plata y estaño, llegamos a la conclusión de que 0,111, que es el resultado que nos salió aquí, es igual a 0,11 que corresponde a hierro.
O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente el metal es hierro. Y así llegamos al resultado final y a la conclusión del ejercicio número 5. Hemos culminado. Y eso fue todo por hoy. Vimos cómo convertir temperaturas, cómo se comportaban los materiales con el calor y cómo se transfiere energía para cambiar el estado de una sustancia. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar si te quedó alguna duda. Nos vemos en el próximo video. Bye.